Si ofreces un servicio, vas con ese servilismo y le dices al potencial cliente, bueno, por favor, estudia esto, espero que al menos te podamos ayudar en algo, al final se va a notar en esos detalles que estás necesitado, ¿no? Cambia mucho la óptica desde cómo enfocas una posible venta, si tienes confianza o si no la tienes. Y cuando todo el mundo sale corriendo hacia la izquierda, pues yo voy hacia la derecha. Tenemos que entender los momentos más incómodos es donde se construye pues los mayores rendimientos, pero no solo a nivel económico, también a nivel personal. Cuéntanos el caso más complicado, evidentemente no digas nombres, pero el caso más complicado que has tenido tratando a una persona. Pues se me vienen dos a la mente. Psicólogo y autor de Desactualizado. Pablo Castro lleva años estudiando cómo construimos confianza en la era digital. Hoy revela por qué entender la confianza puede cambiar tu forma de vender y de relacionarte. Si tú vas dentro de la borregada, dices, todo el mundo está haciendo esto, pues yo voy ahí. Primero, te estás exponiendo a rentabilidades menores. Y segundo, no estás evaluando el riesgo como lo harías si vas a una posición que te está poniendo, ¿sabes?, señales de alarma desde que entras. Puede ser muy volátil, pero primero, me estoy exponiendo a una potencial mayor ganancia, puede que no, puede que sí, pero al menos estoy entendiendo el riesgo que estoy asumiendo. ¿Cuál es el peligro de una confianza mal gestionada? Que te vuelvas un arrogante. Creas que todo lo que has construido tú, otra gente jamás podrá hacerlo, dejas de ser un aprendiz. Llega un momento que, bueno, que eso puede llegar a suceder, ¿no? Empiezas a ver que tu reputación es muy elevada, que los demás te ven muy bien, tu identidad cambia, pero es importante que tengas los pies en el suelo y que te rodees siempre de gente que es un poco mejor que tú. Pablo, ¿qué tiene que ver la confianza en uno mismo con la capacidad para generar riqueza? Bueno, es que una cosa depende de la otra. O sea, sin confianza no hay negocio. Y de hecho, podemos pensar en cualquier ejemplo de negocio que detrás siempre va a haber confianza. Tú piensas, por ejemplo, en un bar. Sí. O sea, un bar es bueno, iba a decir de la nada, ¿no? Pero es peor que de la nada. O sea, de la deuda, de coger y decir, me alquilo este bajo, invierto no sé cuánto dinero, corro todo este riesgo, pero tengo la confianza, o sea, creo en mi capacidad de gestionar la situación y que esto me va a salir a cuenta, que voy a ganar dinero. O sea, eso es un ejercicio de confianza total. Y cualquier negocio se sustenta en eso. Quiero que nos explique en qué vas a ayudarnos durante toda esta entrevista y quién es Pablo Castro. Vale, bueno, yo soy psicólogo, he hecho diferentes cosas a lo largo de mi vida, escribí 2 libros, he tratado a diferentes personas, a niños, adultos, pero al final me he dado cuenta de que la habilidad que ayuda a resolver no sé, puedo decir un porcentaje, pero es un porcentaje altísimo, de problemas lo resuelve la confianza en uno mismo. Ese es el motor para iniciar el cambio. Entonces, como es lo que funciona y como es lo que más cambia vidas, pues he dicho, voy a investigar sobre esto, voy a estudiar y voy a ayudar a la gente a que mejore su confianza para resolver sus problemas. A nivel económico, a nivel de relaciones, porque yo me he dado cuenta que al final, en base al nivel que tengas tú de confianza, estructuras tu vida, la organizas. Por ejemplo, si tú tienes creencias limitantes acerca de tus capacidades. Yo es que no soy capaz de hablar en público, o no me gusta tratar con personas, o no puedo aprender un idioma. ¿Cuántas limitaciones te estás poniendo a la hora de ganar dinero? Infinitas. Sí. Realmente, o sea, tu techo, tus objetivos, tus sueños están limitados por esas creencias que tú tienes. Y esto en cuanto al dinero, pero en cuanto a las relaciones es lo mismo. O sea, tú piensas, yo no soy el chico protagonista, el popular, las chicas atractivas o, bueno, una chica buena no está para mí. Esas cosas no son para mí. Al final, si no tienes confianza, te cierras puertas. ¿Cómo derribamos esas creencias limitantes que acabas de comentarnos o cómo podemos hacer ese trabajo para poder ir derribándolas? Porque también hay algo que me surge a mí en la cabeza y es que yo creo que conforme vas teniendo más edad, vas adquiriendo también más confianza en ti mismo. Entonces, para esa gente, sobre todo joven, que no tiene tanta confianza en sí mismo, ¿cómo derriba o cómo podemos derribar esas creencias limitantes? Vale, pues a ver, ya en tu pregunta le estás dando un enfoque positivo que mucha gente ni siquiera cree que es posible, que es que esto se puede trabajar y se puede cambiar, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, debe ser un alelo recesivo o dominante, pero que en mi familia no estaba y es eso. Pues yo no me doy el permiso y yo en la función de la vida voy a ser el árbol de Navidad,
¿sabes? El que no se mueve, el que no tiene ni frase, ¿no? Y hay gente que piensa que es eso. Lo primero es creer que puedes cambiarlo, que es una habilidad que se trabaja. O sea, una vez, de hecho, si la gente que está escuchando esto se queda únicamente con eso, ya hemos abierto una semilla en su cabeza para cambiar su vida. O sea, que agradezco tu pregunta y el enfoque y que le estés diciendo a la gente que se puede, porque realmente es así. Y vale, relacionado a tu pregunta, ¿cómo podemos cambiarlo esto? Bueno, a ver, hay muchas formas. Y tampoco me quiero poner demasiado teórico, pero una es a través de nuestro historial de logros. Esto es, las cosas que hemos ido haciendo a lo largo de nuestra vida donde hemos hecho algo positivo. Aquellas anécdotas, pues eso, donde hemos sido el protagonista, nos ha ido bien. Pero aquí hay un problema. Y es que muchas veces la gente tiene un patrón muy pernicioso a la hora de interpretar la realidad. Y es que cuando hacen algo bueno, le restan importancia. Dicen, bueno, a ver, no ha sido para tanto. O peor aún, no, ha sido cuestión de azar, de suerte, ha sido una casualidad. Me pilló por ahí, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando pasa algo negativo, se cargan toda la culpa y se responsabilizan de todo lo malo que ha ocurrido. Hay un problema de percepción, que es, cuando me pasa algo bueno, ¿no ha sido para tanto o es cosa del azar? Y cuando ha pasado algo negativo, es cosa mía. Y a eso le podemos sumar otro problema, que es un problema de memoria. ¿De memoria? Sí, que es que, claro, nosotros no podemos olvidar aquellas cosas que nos han hecho daño, porque es un mecanismo de supervivencia que tenemos. Cuando he quedado en el ridículo, cuando he estado a punto de morir socialmente, porque, bueno, eso como el que sueña que llega al instituto y se le caen los pantalones, ¿sabes? Ese tipo de cosas, eso no lo olvidas. Esos momentos de vergüenza, y eso se fija y al final va construyendo tu identidad, va construyendo tu historia. Y cuando te pones a recordar pues ese historial de logros, resulta que no encuentras nada y que lo único que encuentras pues son esas historias negativas. Eso es una forma, empezar a trabajar ese cambio de percepción para empezar a interpretar las cosas que te pasan de otra forma. Y es muy efectivo y muy poderoso, pero claro, la gente no es consciente de cómo está percibiendo la realidad. Creen que la realidad es como ellos la ven y ya está. Yo creo que lo que comentas lleva muchísima razón en lo que dices en cuanto a los aspectos negativos con los que te quedas, sobre todo de pequeño. A mí me pasa también, ¿no? Yo me acuerdo de, no sé, a un momento en el que un profesor te decía algo y quedaba en vergüenza, o yo que sé, que te caías en el colegio público tal, y te quedas con esa historia, pero después de aspectos positivos, yo no tengo tantos recuerdos. O sea, no quiero decir que no los hubiera, pero sí que mi memoria, mi cabeza ha dicho, bueno, quédate con esto negativo, ¿no? Que no sé por qué. Es decir, ¿cómo se puede trabajar? Es decir, ¿cómo podemos equilibrar esa balanza entre eliminar esos pensamientos negativos que nos han marcado en nuestra niñez para pasarlos a un aspecto o a un ámbito positivo? Vale, pues a ver, el primer paso es entender que nos está ocurriendo eso, ¿no? Porque, claro, si no, vas a seguir interpretando lo que te ocurre así. Entonces, a ver, hay ejercicios muy prácticos y sencillos, que es, por ejemplo, ir haciendo un diario de cosas positivas que has hecho y lo malo no te hace falta porque eso no lo olvidas, como decimos. Y está bien que sea así realmente, ¿eh? Porque tenemos que aprender de nuestros errores. O sea, no podemos únicamente centrarnos en todo lo bueno y volvernos, pues eso, el de las frases de taza de café bonitas, ¿sabes? De hoy va a ser un día espectacular y demás, ¿no? Entonces, sin perder esa conexión con la realidad, sí que ir construyendo un mensaje pues, más alentador sobre quién eres tú. Y esa narrativa interna al final va a construir un personaje diferente. Y cuando te enfrentes a retos, no vas a decir, esto no es para mí. Te vas a acordar de otras cosas que sí que has podido hacer y que tú creías que no iban a ser posibles. Entonces, cuando te llegan los retos, lo vas a ver de otra manera. ¿Cómo podemos inculcar esa confianza en los menores? Porque me estoy yendo ahora mismo un poco por la vía de... Luego vamos a hablar del aspecto psicológico en el dinero, pero como hemos empezado por aquí, quiero irme un poco por la vía del aspecto psicológico en los menores. Es decir, cómo hay ciertos menores que tienen esa falta de confianza, que son muchos, evidentemente, como tú decías, ¿no? El que no es el guapero de la clase, el que no es tal. Y cómo los padres podemos identificar que nuestro hijo está en ese bucle o en ese entorno, porque es algo que luego sabe muy bien de camuflar. Es decir, tú en tu casa ves a tu hijo de una forma y luego en el colegio puede ser que te des cuenta que es de otra forma totalmente distinta. Sí, es que la confianza se construye a través de las relaciones. Ya no es solo la relación entre los padres y el hijo, sino también la relación entre el niño y sus iguales. Es muy interesante prestar atención en cuál es su rol dentro del grupo de iguales, ¿no? O sea,
cómo se comporta cuando está con sus amigos. Que a ver, que tú no puedes estar viendo eso, pero imagínate, un evento, un cumpleaños, simplemente ver las dinámicas que hay entre los niños, pues yo qué sé, el que tiene la voz cantante, cómo se posiciona dentro del grupo, eso te va a dar mucha información. Porque al final, vuelvo a la broma esta del papel del niño que hace de árbol. O sea, no es un rol que te asignan explícitamente, pero tú implícitamente vas aceptando como esas jerarquías que se van construyendo dentro de los grupos. Eso es así. Si tú prestas atención a cómo se comporta un niño o un adulto, realmente es lo mismo. Sí. O sea, porque los patrones se repiten. Bueno, quiero responder a tu pregunta, por eso lo enfoco alrededor de un niño, pero es que es igual en adultos. Tú si ves la posición, el rol que ocupa, la capacidad para iniciar proyectos, para expresar sus emociones o sus intereses o sus inquietudes, o incluso si es asertivo o no, eso te va a dar mucha información del grado de confianza que puede tener el niño. Yo te quiero hacer la gran pregunta. ¿Y tú piensas que el dinero da la felicidad? Ayuda muchísimo. Claro. O sea, hay muchos problemas que solucionan el dinero. Si tú puedes tener el dinero para solucionar todos los problemas que se solucionan con él, ya tienes mucha tranquilidad. Que si no es felicidad, se asemeja un montón. El poder decir, ostras, pues no tengo preocupaciones. Luego es evidente que si llega pues, un problema de salud u otro tipo de cuestiones que tal vez el dinero no pueda resolver, pues el dinero ahí igual no te sirve. O sea, no te sirve para solucionar la situación, pero te va a ayudar a llevarlo mucho mejor. Desde tu punto de vista como profesional, ¿qué diferencia hay entre, vamos a poner, la persona rica de la que no lo es, desde el punto de vista, como te digo, profesional tuyo? ¿Qué diferencia o qué connotaciones tiene esa persona, connotaciones psicológicas, tiene esa persona rica de la persona que no lo es? Yo he notado que es curioso, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Cuando yo escribí, mis libros, hubo gente, conocidos, gente de mi ciudad, que me preguntó que cómo lo había hecho, ¿no? Y bueno, yo se lo expliqué porque no tengo ningún problema ni ningún conflicto de intereses porque alguien emprenda y comparta sus conocimientos. O sea, de hecho me gusta, ¿no? Yo les dije exactamente qué fue lo que hice. Lo hice así, la maquetación del libro, la distribución, tal. O sea, les di el camino y les enseñé viabilidad. Porque eso sí que fue un ejercicio de confianza. Yo no conocía a nadie que hubiese escrito un libro. Pensé que yo tenía unos conocimientos que podrían ser interesantes y simplemente no pensé si yo estaba capacitado. Simplemente pensé cómo iba a hacerlo. Que eso, creo que sí que es una prueba de confianza. Cuando tengas un reto, no pensar si tú eres capaz, sino buscar el cómo. Y eso sí que lo he visto en la gente que está bien posicionada económicamente. Que no se pregunta si es capaz de hacerlo, sino que empieza a pensar cómo voy a hacerlo. Entonces, yo se lo conté a mis conocidos. ¿Y qué pasó? Que nadie escribió un libro después de un tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando les conté cómo lo había hecho, no tardaron demasiado en corregirlo. Deberías de haberlo hecho así o asá, tal. Que tampoco me importa demasiado. Pero es simplemente para ver las diferencias entre, no diré pobre, pero diré persona no rica y si un rico o un millonario, ¿no? Y luego tengo el caso de, yo he ayudado a un amigo que es Roberto Castellano, sí, un culturista que, mucha gente lo conocerá y que sin entrar en detalles de su patrimonio le va muy bien, ¿no? Y estuve con él un fin de semana y me preguntó que cómo había hecho yo para escribir los libros. Le conté exactamente lo mismo. O igual se lo conté incluso peor porque fue después de... Había pasado ya más tiempo, ¿no? Sí. De cuando se lo había contado a mis conocidos. Y fue curioso porque ese fin de semana me quedé en su casa. Al día siguiente me dice, mira, Pablo, llevo ya no sé cuántas hojas. Sí. Y me enseñó el Word y digo yo, ostras, qué máquina, cómo implementa, cómo acciona, no se pregunta. Coge las instrucciones que tú le has dado y lo hace. Y eso es un ejercicio de confianza en él y en los demás. Eso también lo he visto. Cuando tú tienes confianza en ti mismo, dejas de ser ese perro pequeñito que va ladrando por la calle a todo lo que te pasa. O sea, la vida no es una amenaza continua. Vives con una tranquilidad increíble porque confías en tu capacidad de hacer frente a los retos. Y me llamó mucho la atención. O sea, Roberto hizo eso, no me puso ninguna pega, no me dijo tenías que haberlo hecho así, hizo exactamente lo mismo que hice yo. Unos meses después me dijo, ya tengo el libro, y unos meses después me lo mandó a casa dedicado. Okay. Y al final dices, ostras, los ricos es que son egoístas, los ricos, mentalidad de pobre, ¿no? Y dices, no, es que los ricos hacen todo lo que la gente normal no hace, por eso tienen unos resultados diferentes.
¿Cómo podemos evitar sabotearnos con esas frases de el rico es egoísta, el rico es explotador, el dinero es malo? A ver, puedo dar una respuesta muy fea, que es aléjate de gente que tenga ese tipo de mentalidad, pero bueno, sé que no es práctica porque sé que la mayoría venimos de entornos que no son, bueno, entornos de millonarios y que no te van a compartir el pensamiento de un millonario. Pero gracias a Dios ahora mismo tenemos toda la información posible en Internet para empezar a ver cómo piensa la gente que sí que le va así de bien, ¿no? Esas creencias, además, son una forma de proteger nuestra identidad, ¿no? Porque cuando a alguien le va muy bien, significa que nosotros no hemos sido capaces de hacer lo mismo que esa persona. Y de ahí salen las envidias y salen ese tipo de comentarios para proteger nuestra identidad, ¿no? Esa persona que dice, el millonario este, yo qué sé, lo típico, pasa un tío con un cochazo. Narco seguro, ¿no? O se dedica a algo que es poco ético, ¿no? Cuando realmente la gente que hace dinero es porque ofrece servicios donde ayuda a un montón de personas, ¿no? Y ese tipo de comentarios te protegen a corto plazo tu identidad, pero a largo plazo te condenan, porque empiezas a construir un muro de excusas, un muro de ideas malignas para ti, y que cuando tú quieras hacer eso, es decir, es que es imposible ser rico si no es siendo narco, al final te configuras de esa manera. Yo tengo una página web, sobradamente.com, donde escribo un correo diario y comparto no solo cómo puedes construir tu confianza, sino mensajes poderosos para empezar a cambiar tu mentalidad. O sea, no te voy a prometer que cuando llegues te voy a mandar un kit con los 50 mejores consejos, porque eso me parece el síndrome de Diógenes digital, ¿no? Todo el mundo regalando cosas que al final no utilizas. Yo te voy a mandar un mensaje que va a ser incómodo, que no va a ser agradable, pero que realmente te va a movilizar y va a plantar esas semillas que van a cambiar tu vida. Hay un aspecto que ha sacado el de las redes sociales, ¿no? Y el de cómo hay mucha información, ¿no? En Internet actualmente, que podemos ver a gente rica o poderosa o con que le va bien en la vida, dejémoslo ahí, y que lo expone en redes sociales. Pero creo que aquí hay un peligro. Y hay un peligro en el que no todo es verdad, y no todo es tan bonito como realmente lo pintan. Yo me he dado cuenta de que muchos de los que realmente lo son no se exponen públicamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo con las redes sociales o cómo puede frustrar a una persona el estar constantemente viendo que a X persona le está yendo tan bien, le está yendo genial, siempre está viajando, siempre está comiendo en los mejores restaurantes y él no alcanza a llegar a ese nivel y tiene esa frustración? Es una pregunta interesante porque podría dar una respuesta corta, pero voy a dar una larga porque creo que es necesario profundizar en ello. A ver, al final tenemos que pensar que son las redes sociales, ¿no? O que es un smartphone. Y no deja de ser una herramienta. Tú puedes darle un taladro a un obrero o a alguien que se dedique al mundo de la construcción y sabrá hacer algo positivo con eso. Pero bueno, le puedes dar ese taladro a un niño. Siguiendo la analogía, hay mucha gente que no tiene los recursos suficientes como para sacarle partido a las redes sociales. Y, a ver, de hecho, una forma de construir confianza es el modelado. Está recogido de hace décadas, ¿no? En la psicología. El modelado es, cuando yo veo que otra persona es capaz de hacer algo, yo veo viabilidad. Y cuanto más se asemeje esa persona a mí, voy a ver más viabilidad. O sea, si lo hace mi hermano, voy a confiar más en que es posible que si lo hace un tío de Australia, ¿no? También ocurre lo que hablábamos antes, que si lo hace alguien cercano y yo no soy capaz de hacerlo, voy a tener que proteger mi identidad con un millón de excusas. Las redes sociales pueden estar bien para abrirnos los ojos y ver que otro mundo es posible. Porque, a ver, sí que es verdad que hay mucha gente que vende humo, que te intenta estafar, pero hay mucha gente también que está haciendo mucho dinero en Internet. Y que evidentemente no es fácil, pero no es tan difícil como la gente se piensa. No. Y lo que realmente es difícil es empezar a tener la mentalidad de decir, yo puedo ser esa persona que va a crear todo eso. Eso sí, voy a tener que hacer unos esfuerzos que la gran mayoría de las personas no hacen. O sea, si tú quieres unos resultados extraordinarios, vas a tener que hacer cosas, pues eso, que no son habituales, que no son normales. Sí, y es verdad que, a ver, el tema de las redes sociales, lo que yo creo que ha democratizado también el que las personas de alto poder adquisitivo, y me voy en este caso ya a futbolistas, tenistas, es decir, los famosos de turno de toda la vida, que han querido mostrar que son personas normales como el resto.
Entonces yo me acuerdo, porque de las primeras, normalmente los grandes famosetes lo que salían eran en Twitter. Entonces en Twitter salía y decía, hostia, o Rafa Nadal, ¿no? Que es un tío normal, que está comiendo no sé dónde. Entonces yo creo que lo han democratizado, pero ha sido un poco perverso la forma en la que el resto de gente quiere mostrar constantemente. Es que creo que genera una ansiedad o genera un estrés en la propia persona el querer mostrar constantemente pues lo bien que te va o lo bien que lo haces, ¿no? Entonces, no sé yo hasta qué punto el tema es decir, todo tiene su contrapeso, ¿no? Pero creo que el tema de las redes sociales en ese sentido, o tienes que ser una persona muy espabilada o tienes que ser una persona muy consciente de que no todo lo que se muestra es real o de que tú no tienes por qué mostrar todo lo que ven de otras personas. Sí, a ver, es que al final los humanos, y quien diga que no, pues miente, tenemos una presión social importante. Sí. O sea, por un lado está la identidad, que es como nos vemos a nosotros mismos, y por otro lado está la reputación, que es como nos ven los demás. Y la reputación, de algún modo, construye nuestra identidad. Entonces, es importante que empecemos a desligar un poco lo uno de lo otro y que empecemos a ganar autonomía y que digamos, oye, pues mira, si 10 personas se juntan y empiezan a decir X cosas de mí, eso no me va a destruir, ¿no? Porque, bueno, yo construyo mi confianza con pilares más sólidos. ¿Qué ocurre? Que la gente ha entrado en la guerra del estatus, ¿no? Que al final es lo que es Instagram. Y pierden el foco de qué es lo importante, ¿no? Yo no únicamente busco crear un servicio de confianza, sino que busco concienciar a la gente de qué es lo realmente importante. Y yo me he dado cuenta que al final la gente que viene a mí no es porque quieran conseguir un coche más caro únicamente. Lo que está detrás de eso es conseguir, pues, decirle a su familia, oye, pues mira, de esta situación financiera me voy a encargar yo. O sea, ya no es el dinero por el dinero, es por las consecuencias que tiene el dinero. Mayor libertad, mayor poder a la hora de decir, si hay un problema me encargo yo. Y eso es lo atractivo realmente del dinero. El coche, el deportivo, a los 2 días te aburres. Sí. Yo no tengo un Ferrari, pero conozco a gente que tiene el Ferrari y me lo tiene dicho. Y no es ni el Nissan GT-R, ni el Ferrari, ni... Es que no, ahí no está la felicidad. O sea, el dinero te ayuda, pero no te ayuda a través de las cosas materiales, sino que te ayuda a tener ese poder de poder responder ante los eventos que te vienen. Entonces, la gente no se tiene que fijar en el resultado del dinero de la gente que comparte pues, ese estilo de vida ostentoso. Se tiene que fijar en cómo han sido capaces de construir ese dinero, porque eso también te transforma. Te vuelves una persona más disciplinada, más trabajadora, más responsable. Lo que ocurre lo coges tú por los cuernos, no coges y dices, no, bueno, es que ha sido todo muy difícil, o la situación, o las circunstancias. No, te empiezas a responsabilizar de tu vida. Y eso es lo realmente atractivo del dinero. Pero claro, eso es lo que no se ve de las redes sociales. Allí solo se ve el producto final. Sí, es como ¿no? El típico, no es meme, ¿no? Sino la típica imagen que se ve en la punta del iceberg y por debajo como de grande es el bloque. Y es justo eso, ¿no? Es el trabajo que conlleva. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de los coches. Y al final el coche te pueden gustar mucho, pero una vez que ya lo consigues, como ya está, ¿no? ¿Qué hago? Ya lo he conseguido, voy a por otro. O que, es decir, es como que le das mucho valor al cómo conseguirlo, pero una vez que ya lo tienes, el efecto material no lo percibes, le dura como, no sé, un día, 2 días, 3 días, y ya pues te da un poco igual, ¿no? El coche lo he visto en mucha gente, ¿vale? Entonces, yo creo que lo bonito es lo que tú dices, ¿no? Es disfrutar el cómo has conseguido eso, cómo has llegado hasta ahí, y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Sí, sí. Y ya no es solo eso, es que al final tú lo que generas ya no es solo esa personalidad, esa serie de capacidades, sino que al final tú construyes esa confianza en ti mismo y dices, es que puede pasar lo que quiera, me puedo arruinar mañana, que tengo los elementos, tengo las herramientas para el día de mañana volver a hacerlo. Y eso es lo que es realmente liberador. Yo por eso hablo de confianza. Y si lo que realmente te diese poder y te hiciese liberador fuese correr hacia atrás con los ojos cerrados, hablaría de eso. Pero no, es la confianza. La gente se tiene que mentalizar lo que hablábamos antes. Primero, de que es posible trabajar tu confianza. Y segundo, que en función del nivel de confianza que tengas, vas a configurar tu vida. Te vas a poner tus objetivos y vas a planificar toda tu vida. O sea, estas 2 ideas, voy a ser pesado, pero es que quiero que la gente lo entienda, porque eso es lo que te cambia la vida realmente. ¿Por dónde empezamos para empezar a mejorar nuestra confianza? Vale, ¿por dónde empezamos?
Hemos hablado hasta el momento de la historia personal y del modelado. Hay otro elemento que también es muy importante, que es la persuasión social, que esto es las ideas que te ponen los demás encima. O sea, a ver, es difícil rastrear cómo ha sido construida nuestra confianza, porque podemos pensar, bueno, la relación con nuestros padres, bueno, podemos tener cierta intuición de cosas que nos han ayudado o que nos han perjudicado, ¿no? Pero es difícil remontarse a cómo ha sido nuestra historia. Entonces, tenemos que pensar actualmente, empezar a analizar qué comentarios nos llegan sobre quién somos y hacer como ese ejercicio. ¿Qué pasa? Que a veces es difícil, ¿no? Entonces, yo ofrezco una vía gratuita a través de mi página web con mis mensajes diarios, donde voy planteando estas preguntas y donde voy planteando ejemplos para que la gente empiece a cambiar un poco su narrativa. Pero lo primero que tienen que hacer es eso, pensar en su historia personal, pensar en modelado, ver si ellos quieren algo, qué gente tienen cerca que lo han conseguido, si son diferentes a ellos o no. Tercero, la persuasión social. Y luego, por otro lado, bueno, estarían los estados fisiológicos, ¿no? Que hay días que es imposible encontrarte motivado, capaz, ¿no? Con 39 de fiebre, ninguno es capaz ni de levantarse, ¿no? Pero quitando esos días así más duros, tenemos que entender esos tres conceptos: la historia de logros, el modelado y la persuasión social. Esto que decías del aspecto fisiológico, a la hora de, ya se me ha ocurrido lo contrario, a la hora de generar confianza, el estar en un ambiente, no sé, épocas del año, pues en un verano o en una primavera, ¿no? Que es un ambiente como menos hostil, por decirlo de algún modo, ¿todo eso mejora o hace que te ayude a la hora de ir trabajando? A ver, sí, todas las circunstancias favorables, quitarte como barreras de entradas, por decirlo de algún modo, te va a ayudar, ¿no? Claro, hay un ejemplo de cómo se construye la confianza, que es cuando la gente empieza a ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Que también es más fácil empezar a ir, pues eso, en primavera, que no cuando está lloviendo a cántaros, cuando hace un día terrible que solo te apetece estar en casa. Entonces, bueno, sí que hay como esos eventos donde es más fácil hacer las cosas. Pero bueno, al final, tú lo que necesitas realmente, además de tener confianza, de creer que vas a poder hacer un cambio, ¿no? Para tener ese motor inicial, tienes que tener también a veces una motivación lo suficientemente fuerte para moverte, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices tú, que hay momentos que son más favorables que otros para empezar. Cuéntanos el caso más complicado que has tenido, evidentemente no digas nombres, pero el caso más complicado que has tenido tratando a una persona. Bueno, pues se me vienen dos a la mente. Uno con una patología por medio, una persona con autismo, y que bueno, esta historia tal vez no es tan espectacular porque aún está consiguiendo resultados, pero era una persona que, bueno, ya por sus condiciones, que sí que tiene unas dificultades reales a la hora de socializar, por ejemplo, o de entender dobles sentidos, porque bueno, yo también tengo cierta formación en autismo, entonces, claro, de hecho cuando llegó a mí y me contó, quiero mejorar mi confianza, y claro, yo sí que me daba cuenta que podía tener autismo, ¿no? Por algunas cosas que me decía. Y me lo dijo, me dijo, quiero que tengas en cuenta pues que soy una persona autista. Y claro, me alegró un montón porque dije, ostras, has llegado a un tío especializado en tu problema y que por encima conoce tus procesamientos mentales, ¿no? Y era una persona que era el claro ejemplo de lo limitado que estaba por sus pensamientos, ¿no? Que, pues yo qué sé, se acercaba a un grupo de chicas y temblaba de la tensión interna, ¿no? Se sentía tan incómodo, pero claro, volvemos a lo de antes. Tenía una serie de pensamientos que al final se reflejaban en su conducta y le hacían sentirse así. Hemos ido trabajando esos pensamientos y a día de hoy, ostras, es una persona que incluso participa en eventos con cierta... Bueno, no voy a dar más detalles, pero que lo está logrando. Qué bueno. Y luego también tengo un caso a nivel empresarial que, bueno, que ahora está dando charlas, que también me está resultando bastante impactante, aunque bueno, es el típico cliente ideal, hace todo lo que le dices y además lo ejecuta y tiene los resultados. O sea, es genial trabajar con él. Y luego tengo otro caso de una persona que es que quiero que la gente vea viabilidad. O sea, estoy contando esto no por venderme, sino para que la gente entienda. Es un ejercicio de modelado al final. Sí, yo perdón que te corte, pero es que uno de los motivos por lo que te he preguntado por eso es por
que la gente vea de que es posible, ¿no? Es decir, hay mucha gente que tiene esa falta de confianza, esa introspección, ¿no? O dicen la típica excusa de, no, yo es que soy muy introvertido. Entonces, te lo he preguntado justo por eso, el por qué, cómo un profesional como tú puede ayudar a este tipo de personas. Vale, pues genial, sí. No, la verdad es una muy buena pregunta, pero quiero que la gente vea el porqué de estas historias, ¿no? Y es por eso. Y la historia que te iba a contar. Un hombre que, bueno, llevaba casi 2 décadas sin estar con una chica. Y había estado con chicas antes. Sí que es una historia un poco extraña porque normalmente la gente que pasa tanto tiempo nunca ha sido capaz de tener una relación íntima o pasional con una chica. Y estuvo, pues eso, casi 2 décadas, empezó a trabajar conmigo, volvió a recuperar la confianza y en 3 semanas ya estaba citándose con una chica que posteriormente fue su pareja y estuvieron un tiempo juntos. Da igual la situación de la que partas. No te voy a prometer imposibles. O sea, igual si empiezas de muy, muy abajo, no vas a poder llegar a más arriba, no te vas a poder poner unos objetivos imposibles, ¿no? Pero sí que vas a poder mejorar muchísimo. Y proporcionalmente, cuanto peor estés, más va a cambiar tu vida. El cambio va a ser más radical. Entonces los feos también pueden ligar, ¿no? Ostras, es que los feos lo tienen más fácil realmente. Porque un feo con confianza es... dices, pero este tío, ¿qué es lo que tiene? ¿Sabes? ¿Qué está ocultándonos, no? De hecho, claro, yo siempre cuento que hay muchas formas de validarte socialmente, ¿no? Y una de ellas es cuando tú tienes novia. Que cuando tú tienes novia se da la paradoja que, pues por ejemplo, la gente que nunca ligaba se echa novia y de repente dice, ostras, ahora que me he hecho novia empiezo a tener resultados. Y es precisamente por eso, porque empiezas a tener una validación social. Una chica ha confiado algo tan importante como su relación íntima contigo. Entonces el resto de chicas, aunque tú seas feo, van a decir, ¿pero qué tiene este tío que ha hecho que esta chica... ¿Sabes? Es como que se genera un magnetismo, un misterio que resulta muy atractivo. O sea, que si eres feo, lo tienes muy fácil. Tía, está buena. Claro, es que al final esto me lleva también al lado contrario. Es decir, ¿qué ocurre con ese exceso de confianza? ¿Qué ocurre con ese exceso de confianza? Bueno, hay que tenerla calibrada, ¿no? Porque la confianza al final se tiene que construir sobre pilares sólidos. Yo por eso cuando hablo de fuentes de confianza, pues hablo de relaciones, hablo de historia personal, hablo de modelado, al final hablo de psicología. No te voy a... Es lo que digo, no son frases de taza de café, porque eso no vale de nada y al final construyes tontos motivados. Tú lo que tienes que tener es eso, una confianza sólida y cuando tú tienes esa confianza sólida no se transforma en arrogancia. Tú, de hecho, estás más abierto a la crítica porque no te la tomas de forma personal, estás abierto a crecer. O sea, tienes una personalidad tan fuerte que eso, que no tienes problema. Que, de hecho, el comentario de un hater te gusta porque dices, ostras, mira, pues va a posicionar mi contenido en Internet. ¿Sabes? Y si es un comentario bien fundamentado, y aunque sea una crítica, vas a decir, pues me está ayudando. Pues es eso, es construir la confianza sobre pilares sólidos, no sobre... si quieres, puedes. Y mides 1,50 y no vas a llegar a la NBA, tío. ¿Sabes? Claro, a mí que, por ejemplo, el exceso de confianza en el aspecto profesional sí me ha jugado malas pasadas. Es decir, en ciertos momentos de mi vida que hacía muchísimo juicio, ya iba algunos que otros con ese exceso de confianza, es decir, bueno, esto ya va rodado, sobrado, y al final no es así, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajas ese exceso? Es decir, ¿cómo compites con tu confianza versus ego? No es fácil, la verdad. Lo importante es la narrativa interna que tú tengas. Y van a venir errores. O sea, yo no te puedo prometer que vas a construir una confianza que no te genere ningún conflicto, ningún problema. No, eso es imposible. Y de hecho, es hasta deseable que haya problemas. Porque al final también disfrutamos las cosas por contraste. Lo importante es la narrativa que tú tengas. Si cuando cometes un error no te fustigas, ni tiras todo el trabajo que llevas encima, ni entierras tu identidad, tu reputación. Si utilizas esos problemas, esos errores, para construir pues, un personaje más poderoso de cara al futuro, pues ya está. Al final son heridas y se aceptan y se tira para adelante, que me imagino que es lo que has hecho. Sí. ¿Cómo conjugas ese lenguaje interno? Porque muchas veces cuando se habla de mejorar esa confianza, ¿no? O de mejorar el ego, como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces hay como ese
esa forma interna, o muchas veces lo que he visto es, di estas palabras tal, di estas palabras tal, pero luego internamente tu vocecita interior dice, bueno, no te lo crees ni tú, vamos. Entonces, ¿cómo haces ese juego para que lo que tú verbalizas realmente te acabe ayudando y no tu vocecita interna te vaya diciendo que no te lo crees, vamos? Sí, a ver, al final se ataca desde muchos frentes, ¿no? Y eso de hacer autoafirmaciones, Mm, hay gente que lo vende como que es la panacea sí, y al final es un recurso más. De hecho, lo importante es trabajar sobre el concepto que tú tienes de ti mismo y sobre qué lo construyes. Porque de eso que tú, de cómo tú te sientes, de cómo tú te ves, van a salir el resto de manifestaciones, ¿no? Sí que es verdad que se puede hacer este ejercicio de forma bidireccional, ¿no? Empezar como a mentalizarte y decir, oye, yo puedo hacer esto. Y te expones a un riesgo controlado y a través de la acción te modificas. Y todo ha empezado a través de un juego de palabras, ¿no? sí. Y también lo puedes hacer al revés, empezar a mentalizarte, no a través de palabras, sino a través de hechos, a través de tu historia de logros, por ejemplo, y decir, ostras, si he sido capaz de hacer todo esto, ¿por qué no voy a ser capaz de hacer esto otro? Y cuando lo haces, de repente tu lenguaje interno empieza a cambiar, ¿no? Entonces, existen como varias formas. Y al final, otra de ellas es la persuasión social. Yo, el motivo por el que escribo un correo diario en sobradamente.com, al final es también por hacer ese ejercicio de persuasión. Hay gente que no tiene la suerte de tener un entorno facilitador para conseguir ese tipo de cosas. Yo ofrezco un recurso gratuito en mi página web como es, metes tu correo y todos los días te voy a estar escribiendo mensajes que van a ayudar a que cambies tu mentalidad. Y cuando te quieras dar cuenta, vas a estar pensando sobre una situación que antes para ti te parecía imposible, inabarcable, y vas a decir, hostias, ¿esto por qué no lo hago yo? Es eso, hay como muchos frentes y hay muchas formas de atacar al lenguaje interno. Y todas están bien. Lo que pasa es que es eso, si tú crees que solo mirándote al espejo y diciéndote soy guapo y lo voy a conseguir, no va a ser suficiente. ¿Cómo podemos imponernos metas que sean alcanzables? Porque claro, a la hora de tú realizar un plan financiero o a la hora de realizar cierta inversión, yo creo que es muy importante, como dices, ¿no? El tener la confianza en uno mismo de que puede suceder, ¿no? Y buscar, como tú decías al principio, esos cómo para llegar a esa meta, pero cómo podemos hacer para que nos impongamos metas que realmente sean alcanzables. Podemos volver un poco a lo de antes, que es confianza y formación, ¿no? Porque tiene que haber como pilares sólidos detrás de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho que es Nassim Taleb, el autor de Antifrágil y bueno, y otro tipo de obras, que el tío hace una estrategia de inversión donde mete el 90% de su inversión en activos como muy, muy seguros y luego un 10% lo mete a cosas ultra volátiles. Que hace como esa inversión asimétrica donde dice, vale, pues el 90% de mi inversión me va a dar un rendimiento bajito, pero me lo va a dar. Y aquí, en alguna de estas inversiones, en algún momento pegará un pelotazo porque creo en los cisnes negros que dicen, ¿no? En este tipo de eventos con riesgo. Entonces, es muy importante la formación a la hora de tomar decisiones, pero la confianza es fundamental. Y esto se ve muy bien por ejemplo, cuando echas una partida de póker sin dinero o cuando juegas a tradear en un demo de estos. Sí. O sea, no obtienes los mismos resultados. Y en parte es porque te importa menos la pérdida. Vas más confiado en lo que haces porque no va a tener consecuencias. Y entonces, si tú tienes la confianza suficiente para decir, vale, voy a invertir este capital, pero este capital yo voy a ser capaz de generarlo si lo pierdo en 4, 5, 2 meses. Si tú tienes esa confianza en que lo vas a lograr y luego realmente lo vas a hacer, lo puedes hacer, o buscas la forma, buscas el cómo, tu forma de invertir y tu aversión al riesgo va a cambiar. Diría que se puede resumir en formación por un lado, que el ejemplo es Taleb, el tío controla mucho de probabilidad y es una persona muy inteligente y al final acepta el riesgo, pero está entendiendo lo que hace. Y por otro lado es la confianza, porque tú puedes entender el riesgo, pero si crees que esa cantidad de dinero que vas a invertir tal vez no seas capaz de volver a generarla o que vas a tardar 4, 5 u 8 años en volver a recuperar ese dinero, es que por mucha formación que tengas no vas a tener ese motor de acción que es la confianza para mover tu pasta. En el sector del trading, siempre que haces alguna formación o alguien explica algo relacionado con el trading, siempre uno de los bloques es la psicología del trading.
Entonces, evidentemente, se tocan aspectos psicológicos de lo que tú estás comentando, ¿no? El tema de la aversión al riesgo y demás. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos psicológicamente para realizar ciertas operaciones, como por ejemplo de trading o de inversiones a corto plazo o a medio plazo? Vale, a ver, es importante que veamos, que hagamos como una previsión de escenarios, nos pongamos en el escenario más pesimista posible Hmm. y ver si podemos asumir eso. O sea, yo no voy a dar consejos de inversión y menos en trading, que no lo controlo especialmente, pero sí que es importante que siempre asumas cosas que vas a poder afrontar, ¿no? Entonces, lo que decía antes, con dinero de por medio, o sea, siempre es peligroso ser un tonto motivado, pero con dinero de por medio más aún. Y también se da como esta curva de, creo que le llaman Dunning-Kruger, el fenómeno este, que en cuanto empiezas a saber un poquito, te crees que sabes un montón, pero realmente estás empezando a subir la colina. Te queda muchísimo para llegar arriba, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que se mete en esos cursos buscando pegar el pelotazo y la realidad es que tienes que tener mucha experiencia y mucha formación. Entonces, tienes que tener confianza y para emprender un cambio, para hacer una acción, pero también asumir los diferentes escenarios y ver si vas a ser capaz de responder ante ellos. Claro, es decir, has dado la clave con el tema de la formación. Yo creo que es muy importante el estar bien formado y el no creerte, como tú dices, ¿no? de que ya lo sabes todo, ¿no? Sino que es un camino constante, es un camino largo y es un camino en el que siempre vas a estar aprendiendo. Entonces tienes que tener esa cura de humildad de decir y aceptar que siempre vas a tener que ir aprendiendo. Entonces, claro, yo te decía lo del aspecto psicológico porque es muy importante en cuanto al riesgo. Es decir, cómo te tienes que preparar para asumir ciertas pérdidas. Es decir, cómo eres capaz de entrenar a tu cerebro o entrenarte a ti mismo para asumir que hay momentos del mercado en el que vas a tener que perder sí o sí, que no todo va a ser euforia y todo va a ser de beneficio. Claro, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando tú empieces a entender el fenómeno de la inflación, que dices, es que no es que tenga miedo a invertir, es que tengo la certeza de que si no invierto estoy perdiendo pasta, porque mi dinero se devalúa. Entonces, al final aceptas el riesgo a través del conocimiento. Te dices, es que el riesgo no es lo que parecía, ¿no? Y al final es una cuestión también de psicología y de narrativa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el Bitcoin. Si el Bitcoin cae a 15.000, yo voy a entrar más fuerte que nunca, ¿no? Es como tú interpretes lo que está pasando. Que luego te puedes equivocar o no. Pero, claro, al final, si tú tienes un conocimiento más o menos sólido del producto, que te puedes equivocar igual, ¿no? Pero vas a interpretar la realidad de otra forma. O sea, cae el SP500 o el Bitcoin baja a 15.000, pues yo voy a entrar con una posición más fuerte. Voy a meter más pasta de lo que metería pues, si sigue como está hasta ahora, ¿no? Entonces, es eso. Al final hay mucha psicología detrás de la narrativa de lo que ocurre en los mercados. Está cayendo, bueno, pero es que yo confío, al final es confianza otra vez, confío en que esta situación va a cambiar. Y cuando todo el mundo sale corriendo hacia la izquierda, pues yo voy hacia la derecha. Y también tenemos que entender que al final, en los momentos más incómodos, es donde se construye pues, los mayores rendimientos. Pero no solo a nivel económico, también a nivel personal. Yo, por ejemplo, hoy, en vez de venir aquí a grabar esto, que te genera cierta incomodidad porque dices, me voy a exponer, voy a estar nervioso. Y sí, y trabajo la confianza, y soy un experto en confianza y tal. Pero estoy nervioso, soy humano. No sé cuánta gente me va a ver. Claro. No sé si la voy a cagar, no sé si va a salir bien. Pero esto, es ponerte en una situación medianamente incómoda, te va a dar un resultado. Si estoy, pues, no sé, hablando por LinkedIn, abriendo una conversación desde casa, comodísimo, tirado en el sofá de casa, hola, te voy a hablar de mis servicios de confianza. El resultado va a ser menor. Claro. Entonces, exponte a la incomodidad, exponte al riesgo y ahí vas a tener resultados. Yo eso lo he percibido. Es decir, cuando tú te expones a lo incómodo, ¿no? La famosa frase, ¿no? De sal de tu zona de confort. Es verdad que ahí es cuando más aprendes y cuando te das cuenta de que tu capacidad no es la que tú creías que era, sino que es superior. Es decir, yo era una persona bastante tímida. Es decir, yo cuando me decían de pequeño, sal la pizarra, no sé cuánto, a mí me daba un pánico brutal. Pero claro, después te metes en la profesión como la mía y haces juicio con
me ha tocado hacer juicio delante de 100 personas porque eran alumnos de la universidad y tal, y son situaciones que las vas superando y dices, ya forzadamente tengo que hacer esto y te vas autoalimentando y dices, oye, pues nada, que al final no es tan temeroso, ¿no? No es tan peligroso como tu imagen o como tu cabeza lo piensa. Que yo creo también que tenemos muchas percepciones que son diferentes de lo que es la realidad. Es decir, nosotros siempre tenemos como ese aspecto negativo, ¿no?, de las cosas. Sí, ¿y qué ocurre? Al final lo que tú estás contando no deja de ser tu historial de logros. Y al final, a través de tu historia, tú te vas cambiando, te vas construyendo y vas normalizando ciertas cosas. Pasa con el dinero también. Al principio, cuando empiezas a tener algo de pasta, te vas a un restaurante donde te vale, yo qué sé, 30 o 40 euros y eres joven y tal, y puedes invitar a tu novia y dices, ostras, me va que flipas. Y aunque notas que te quema un poco el bolsillo el pagar eso, pero luego vas ganando algo más de dinero y vas afrontando pues inversiones más grandes y dices, pues normalizas eso. Y eso también pasa con este tipo de eventos que dices tú. De paso a me da miedo salir a la pizarra cuando soy pequeño, doy una charla en la universidad o monto un podcast donde me ven 12.000 personas de media o los que sean, ¿no? Eso es lo interesante de todo esto, el poder ver para atrás y decir, mira qué cosas me dan miedo, mira qué cosas estoy haciendo y sobre todo pensar de cara a futuro y decir, ostras, pues si atiendo la evolución, ¿qué cosas voy a ser capaz de hacer, no? Sí, es verdad, ¿eh?, que al final tiras para atrás y dices, bueno, pues o sea, al final no era tan difícil, o sea, siempre es difícil, ¿no?, pero no era tan peligroso como yo me lo pensaba. Creo que hay también un aspecto que has comentado antes, que era en el tema de la inversión, es decir, el de salirte de la corriente, ¿no? ¿Cómo podemos salirnos de la corriente cuando los mercados están en auge, ¿no?, y entramos en lo que se denomina como FOMO? A ver, es difícil, sobre todo cuando estás consumiendo el mismo contenido que está consumiendo todo el mundo, ¿no? Entonces, al final tienes que pensar qué hay detrás de la decisión que estás tomando, ¿no? Porque muchas veces lo que hay es un efecto rebaño únicamente. Todo el mundo ve que están haciendo X cosas, bueno, pues yo me sumo porque, bueno, esto es psicología de masas, ¿no? Al final es como que se difumina la responsabilidad, que te la vas a pegar igual que el resto, pero es el mal de muchos, consuelo de tontos. Es un poco eso, y te da una sensación de protección ficticia, o sea que al final es más peligroso que afrontar el riesgo directamente, ¿no? Porque si tú vas dentro de, pues eso, la borregada, dices, todo el mundo está haciendo esto, pues yo voy ahí. Primero, te estás exponiendo a rentabilidades menores, muy probablemente. Y segundo, no estás evaluando el riesgo como lo harías si vas a una posición que te está poniendo, ¿sabes?, señales de alarma desde que entras, que te dice, oye, ¿sabes?, esto puede ser muy volátil. Bueno, ya puede ser muy volátil, pero primero, entiendo que es muy volátil, me estoy exponiendo a una potencial mayor ganancia, potencial, puede que no, puede que sí, pero al menos estoy entendiendo el riesgo que estoy asumiendo. Y en estas posiciones donde todo el mundo va, donde todos los medios te están diciendo que esto sí o esto no, al final tú te piensas que llevas un chaleco salvavidas y estás igual de desprotegido que este que coge la opción de riesgo. Entonces, eso tenemos que entenderlo. No había caído en eso, ¿eh?, en el que cuando vamos por el efecto rebaño, lo que hace es estar dentro de, como en tu tranquilidad, ¿no? Mal de consuelo de tonto, ¿no?, que se dice, ¿no? Mal de mucho, consuelo de tonto. Dices, coño, si todo el mundo va por aquí, voy yo también, y tiene cierta seguridad, ¿no?, y cierta tranquilidad. La verdad, no había caído nunca en esa parte o en ese aspecto. Y creo que desde el punto de vista de los medios, creo también que hay una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los grandes institucionales interesan o constantemente salen en medios como ciertos valores están subiendo, ciertos valores están subiendo, para que la gente se suma al carro y ves cómo en cuestión de tiempo se desploma. Sí, totalmente. Pero es que, claro, al final es lo que decíamos antes. ¿Por qué detrás de la incomodidad están los resultados más grandes? Porque nadie se atreve a hacerlo. Yo lo he visto, yo he estado en procesos de selección de personal y he visto como ofertas donde al principio se presentaban no sé cuántos candidatos, les empiezas a llamar y muchos no te responden o no te responden al correo. O sea, la mitad se caen. Luego, los pocos que finalmente acuden, pues muchos llegan tarde o muchos no son capaces de entender la situación social y pues venir presentables, digamos.
y al final te quedas con que hay muy pocos candidatos. Y ya no entramos en todos aquellos que son potenciales candidatos, pero dicen, ese puesto no es para mí, no lo conseguiré. Entonces, simplemente por una situación tan asumible como presentarte a una candidatura de un trabajo, hay gente que eso le da pánico. Ya. Y cuanto más dura sea la candidatura, menos gente se va a presentar. O sea, al final se consigue algo paradójico, ¿no? Que las situaciones más difíciles se vuelven más fáciles porque nadie es capaz de afrontarlo. O sea, podemos traerlo al barro. La chica más guapa de tu clase. O sea, esa chica ejerce un fenómeno de intimidación por lo que ella supone que hace que mucha gente ni se atreve a hablar. Claro. Y al final, pues una chica más promedio sí que tiene más candidatos. Pues porque ve que otros sí que son capaces y volvemos a lo mismo, la borregada, ¿no? O sea, al final todos están persiguiendo la misma dirección. Y bueno, en psicología hay un autor que habló largo y tendido sobre los arquetipos y al final es esto. O sea, mucha gente se enamora de personajes, de gente que tiene discursos potentes y atractivos, pues porque representan un arquetipo valiente, de héroe, de liderazgo, que esa persona es capaz de decir esas cosas que todo el mundo piensa, pero que nadie se atreve a decir. O esos caminos que todo el mundo querría emprender, pero que nadie se atreve a hacer. Al final es eso. Cuando tú tienes la confianza suficiente, puedes llegar a ser esa persona. Y te das cuenta de lo que decías tú antes, que al final merece la pena. Que intimidaba mucho la situación, pero es que el retorno es tan grande que es que merece la pena hacerlo. Has sacado a colación el tema de las entrevistas de trabajo o el aspecto de una selección de personal. Y dinos algún consejo que le podamos dar a una persona que se quiera enfrentar a una selección de personal o hacer una entrevista de trabajo y que aumente su grado de confianza para el que le está entrevistando pueda ser, o sea, le haga un clic en su cabeza, porque es verdad que cuando tú haces selecciones de personal dices, hostia, este tío me parece válido, pero no me transmite seguridad, no me transmite, como tú dices, confianza, ¿no? Entonces, danos algún truco para que una persona pueda superar con éxito una entrevista de trabajo. Voy a parecer muy repetitivo, pero es que al final en la mentalidad está todo. O sea, si al final la gente que consigue grandes resultados termina hablando de mentalidad, no es una casualidad. Es que tú a través de los pensamientos que tengas vas a exteriorizar una conducta u otra. Y tú, por ejemplo, para que la gente vea lo bueno que eres, no puedes estar diciendo que eres buenísimo. Tienes que conseguir formas de demostrarlo. Tú vas a una entrevista de trabajo y piensas que van a valorar tu titulación, tu formación, experiencia, bueno, estas cosas así, más académicas y curriculares, ¿no? Pero tú ponte a pensar quién está detrás de la decisión de contratarte, ¿no? Y bueno, ya no hablamos del selector de personal, sino el jefe. Un jefe, ¿qué es lo que quiere? Quiere una persona que sea capaz de responder ante situaciones, ante problemas. Entonces, vale, hay trabajos que evidentemente necesitas una formación. Pues yo qué sé, para ser médico, para ser cirujano, si no tienes ciertos conocimientos, no vas a poder optar al puesto. Pero hay otros sitios, otros empleos, que además de formación, lo que se necesita sobre todo es esa capacidad de afrontar problemas. Porque la formación, al final, la vas a recibir. Pero si tú tienes la seguridad y puedes transmitir esa confianza a un jefe de que, oye, cuando venga un problema, yo voy a ser capaz de responder. No sé cómo, pero voy a buscar la forma. Si tú tienes esa actitud, al final es que todo lo demás viene solo. Porque ya sea la formación, la experiencia, todo lo demás lo vas a conseguir. Pero si tienes esa personalidad, ostras, eso es talento puro. Y eso las empresas no lo quieren perder. ¿Qué ocurre? El problema que tiene esa clase de gente es que tienen tanta determinación y tanta confianza en sí mismo que consiguen la formación, consiguen la experiencia y al final quieren más. Porque creen que pueden conseguir más. A esa gente vas a tener que pagarle mucha pasta para mantenerla. Ya, pero al final eso no está pagado. Es decir, una persona que tiene confianza, genera confianza en los demás y siempre tiene esa hambre o esa ansia de seguir creciendo, eso hay poco, ¿eh? Hoy en día. Yo creo que cada vez se está perdiendo más por la comodidad de la gente. Es decir, ahora
tú antes sacabas un puesto de trabajo en X y nosotros por experiencia se apunta la mitad de lo que se apuntaba antes. Y antes hacía ciertas entrevistas de trabajo y la gente era muy válida y ahora cada vez son menos válidas, no quieren asumir responsabilidades. Yo he recibido muchos mensajes de no, yo es que no quiero responsabilidades. Yo es que digo, hostia, mal vamos si no quieres asumir responsabilidades de cosas distintas. No es que te eches toda la carga de trabajo a ti encima, pero tienes que asumir ciertos roles que se requieren en la vida diaria. Es decir, ahora hay mucha comodidad. Sí, y es que a veces la gente quiere cambiar su vida, pero no está lo suficientemente incómoda como para cambiarla, ¿no? Y también ocurre una cosa, la gente no es consciente de que va a morir. O sea, es consciente, pero no lo tiene presente todos los días. Entonces, es capaz de asumir una vida anodina, insustancial, que no le gusta, pero que es tolerable y que más o menos se puede manejar. Y entonces, aquí pueden ocurrir varias cosas. Primero, que no confíen lo suficiente en su capacidad para cambiarla. O sea, que digan, bueno, es que tampoco puedo conseguir mucho mejor, algo mucho mejor y no sé, no quiero asumir el riesgo de poder perder esto, ¿no? Lo poco que tengo. Eso es una cosa. Y la segunda es eso, que no tienen presente que algún día sí que va a ser tarde. Que sí, que mañana lo puedes intentar y pasado mañana y la semana que viene y no va a ser tarde aún. Vale, pero va a llegar un día que sí que va a ser tarde. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que la gente tiene pues como esas epifanías. Ah, me pasó esto y es que no te quedó otra porque dices, es que tío, voy a verme en mis últimos días en el hospital y voy a decir qué he hecho con mi vida. Entonces, hay que conectar un poco con el memento mori, ¿no? El recuerdo que vas a morir. ¿Qué pasa? Es que, de hecho, justo hoy el correo que me han dado en mi newsletter va sobre esto. De que la gente vive el memento mori, pero a la carta. O sea, dice, la vida son 2 días y luego borrachera, ¿no? O la vida son 2 días y lo utilizo para comer comida basura de forma diaria. Que al final no van a ser 2 días, va a ser día y medio, ¿sabes? Por ese camino. Y no lo utiliza para lo contrario, para decir, la vida son 2 días, pero ¿qué hago aquí encerrado en esta oficina que tengo media hora para comerme un tupper recalentado, que no me da tiempo ni a lavarlo bien de un día para otro, que miro por la ventana y veo a la gente y digo, sí, parece que estoy en la cárcel? Y estás aceptando eso diariamente porque no te das cuenta de que solo vas a vivir una vez. Entonces, la gente tiene que conectar con esas ideas poderosas. Y eso está en los clásicos. O sea, si tú te lees... Esto ya no... Es psicología también, aunque más bien sería filosofía. Pero que la gente pruebe a leer a Séneca. O sea, La brevedad de la vida. Ostras, es que ese libro es un conjunto de puñetazos que al final te dice, ostras, mañana mismo tengo que empezar a cambiar esto. También puedes encontrar una serie de puñetazos en sobradamente.com. Pero bueno, hay que ser valiente para ello, ¿eh? Es verdad que la gente no es consciente de que la vida es corta, ¿no? Solo se dan cuenta cuando pues, tienen algún evento, no sé, cuando fallecen un familiar, es cuando o tienes alguna pérdida, ¿no? Es cuando dices, hostia, que la vida es corta, vamos a vivirla y vamos a aprovecharla. Pero luego esas ganas te duran 2 días. Es decir, ¿cómo mantienes esas ganas que sean constantes y durantes en el tiempo? Es que tienes que creerlo de verdad. Y si no, pues tal vez es que igual lo que quieres es eso realmente. Y lo otro, pues son objetos brillantes que ves de vez en cuando y que son caprichos, pero que se te pasan, ¿no? Pero claro, si tú realmente tienes una motivación lo suficientemente grande, tienes un propósito, una razón que te hace no tener otra opción, otra alternativa de vida, es que lo vas a hacer. Y yo, por ejemplo, hablo en muchos momentos de la fuerza sobrenatural que tienen los padres cuando su hijo tiene un problema. O sea, pueden haber tenido una vida de pobreza, de pocos recursos, pocas habilidades, pero de repente llega una situación, por ejemplo, un problema de salud de un niño. Y esa gente, esos padres, son capaces de mover cielo y tierra para conseguir esos recursos. Ya sea haciendo un crowdfunding, saliendo de los medios, formándose. Lo van a conseguir. Pero al final volvemos a lo mismo. La situación es tan incómoda que les lleva a decir, es que esto no puede ser, no quiero aceptar esta situación. Y entonces empiezan a buscar el cómo. Y lo encuentran. Si hay gente que se encuentra cómoda con cierto estilo de vida, bueno, pues también está bien. Pero si tú quieres conseguir un objetivo, pues no vale que tengas la motivación suficiente, que te has visto un vídeo de estos con una edición muy guapa y el lobo de Wall Street y sales a comerte el mundo. Eso no funciona. Sí, eso no vale para nada. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Tú lo que necesitas es una razón real para
para articular tu mensaje interno y decir, oye, pues todos los días esto va a tener una presencia enorme en mi cabeza y me va a hacer moverme para conseguirlo. ¿Qué es el miedo para ti? El miedo, pues es una brújula en parte. O sea, yo no te puedo decir que no siento miedo porque si no te estaría mintiendo o sería un psicópata. Es que es así. El miedo te ayuda a ponerte alerta, a orientar tu conducta y a veces también para decir, oye, tengo que ir con cuidado, pero es por aquí. Que hay mucha gente que el miedo le tiene una connotación negativa y yo creo que, a ver, hay, como tú dices, ¿no? Hay que sopesar, ¿no? Pero que no tienes por qué verlo desde un punto de vista negativo, sino tienes que verlo también desde un punto de vista positivo, justo por lo que acabas de decir. El miedo te pone en alerta, el miedo te puede decir, cuidado que por aquí no vayas, o ten cierto respeto a esto que estás haciendo. Entonces, yo creo que el miedo hay que verlo. Yo es que esta pregunta se la hago a mucha gente y creo que el miedo difiere mucho de la persona que está enfrente, me responde de una forma u otra, ¿no? Pero casi todos coinciden en lo mismo, en que el miedo te pone en alerta. Sí, sí, es que al final es eso, es una brújula y te ayuda a orientar tu conducta. O sea, el miedo, si está ahí es porque tiene algún tipo de utilidad. Es como, por ejemplo, la autoestima, que se confunde mucho con la confianza, ¿no? La confianza es la creencia en mis capacidades, ¿no? La confianza en mí mismo. Y la autoestima es, no es la consecuencia, o sea, no es la causa de las cosas que me van pasando, como sí que puede ser la confianza, ¿no? Que a través de mi confianza, pues, hago cosas. La autoestima realmente funciona como un termómetro. Y cuando a nivel social la cagamos, nuestra autoestima baja y sirve para señalizarnos que eso que hemos hecho no está bien, ¿no? Tenemos que entender que ese kit de herramientas que cargamos de serie tiene algún tipo de utilidad. Es como, por ejemplo, el llorar. O sea, tú cuando sueltas lágrimas estás liberando cortisol. O sea, te estás desestresando. Te está ayudando a eso, a estar más relajado. Nuestra fisiología es un diseño casi perfecto y sirve para un montón de cosas. Y tenemos que entender que si está ahí es para algo, ¿no? Entonces te tienes que hacer las preguntas correctas y entender que no todo es tan fácil como si tienes miedo eres un cobarde. Y no, el miedo tiene una utilidad y hay que escucharlo. Porque los hombres no lloran. Claro, pues sí, sí, sí. Has comentado, no lo sabía, ¿eh? Que el llorar libera el cortisol ahora que está tan de moda, entonces supongo yo que llorar es bueno, ¿no? Pero sí, sí. A ver, lógicamente todo necesita un contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, el chiste que has hecho tú de los hombres no lloran, es que además resulta muy forzado cuando ves a un tío intentando mostrar una confianza que ves que no tiene. Ya. Porque es lo que decimos antes, tú no tienes que decir la confianza que tienes en tú mismo, tú tienes que mostrarla. ¿Sabes? Es lo mismo que lo bueno que eres en un curro, en un trabajo. A ver, que de primeras te puede engañar la gente. Te puede venir, pues eso, con información que genera cierta autoridad. Ah, pues yo he estado en no sé dónde, yo he trabajado con no sé quién. Tal. Y eso funciona. Pero al final se quedan las pegatinas y se ve lo que realmente eres. Entonces, de hecho, este tipo de personajes de los hombres no lloran, el miedo es de flojos o este tipo de cuestiones, al final es una caricatura y está tan manido que es eso, que ya se ha vuelto un chiste, es un cliché, ¿no? Es un meme. Sí, es un meme. Desde el punto de vista psicológico, a la hora de emprender, yo creo que la palabra siempre que se me viene a la cabeza es resiliencia. Siempre lo comentamos y siempre es la misma palabra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las habilidades psicológicas que tiene que tener una persona a la hora de emprender? Sí, la resiliencia es una de ellas, pero bueno, más que a la hora de emprender, yo creo que la resiliencia se va ganando. O sea, siempre el origen al final siempre está en la confianza, en que tú tengas la creencia de que vas a ser capaz de afrontar el reto, ¿no? Entonces, una vez que estás en el camino, vas metiendo herramientas a tu caja, ¿no? Y una de ellas es la resiliencia. Luego, otra muy importante es la disciplina, el autocontrol. O sea, eso es fundamental. El no hacer lo que quiero, sino lo que tengo que hacer. Y todos en el fondo sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos ese autocontrol y nos apetece poco o no queremos lo suficiente el objetivo que estamos persiguiendo o nos desviamos del camino o no tenemos presencia en lo que estamos haciendo. Pero al final, en un primer momento confianza, luego por el camino vas a ganar resiliencia y sin duda vas a necesitar mucha disciplina.
¿Cómo mejoramos la disciplina? Pues, a ver... ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar también, se puede trabajar. Y hay muchas formas de hacerlo. Y sí que es verdad que aquí voy a ir un poco contracorriente porque la gente normalmente dice que te tienes que poner metas muy pequeñitas. Y, a ver, eso funciona. Pero hay gente con la que no funciona tan bien. Y tengo probado que hay gente que necesita ponerse metas lo suficientemente grandes como para que le movilicen, como para asimilar una narrativa interna de decir, ostras, es que esta meta sí que me pone la piel de gallina y me hace querer y me hace movilizarme e ir a por ello. Entonces, ¿cómo conseguir disciplina? Primero, tienes que querer lo suficiente o odiar lo suficiente tu vida actual para movilizarte ante el cambio. Y luego es eso, hay gente que le funciona ponerse metas pequeñitas e ir cumpliéndolas y hay gente que necesita metas más grandes. Cuando te pones metas tan grandes, ¿cómo controlas la ansiedad de que no estás llegando a ellas? Al final lo acabas dividiendo por parcelas y dices, pues necesitas como una brújula para medir si estás en la dirección correcta o no. Por ejemplo, en los negocios, tú tienes como ciertas métricas a las que atiendes, ¿no? Al final, lo que debería hacer alguien que quiere conseguir un resultado gigantesco tiene que tener foco y tiene que decir, voy a atender únicamente no a lo que quiero conseguir, sino a la métrica que predice lo que yo quiero conseguir, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres crecer un canal de YouTube, tú puedes decir, vale, quiero llegar a 1 millón de seguidores, ¿no? Tú no puedes estar midiendo el 1 millón de seguidores para ver si lo estás consiguiendo o no. O no puedes únicamente medir eso, sino que tienes que medir todas las acciones que predicen ese resultado. Por ejemplo, ¿cuántos vídeos estoy haciendo? Eso probablemente te sirva más para medir si vas por el camino correcto que estar atendiendo al número de suscriptores, ¿no? Claro, que el tema de las metas siempre es bueno, cuando te haces un plan de negocio o cuando lo planteas a ciertos inversores, lo que sueles ver es que se ponen metas que son inalcanzables. Entonces, uno de los motivos, una de las primeras frases que te suelen decir es, aquí no llegas. O sea, por mucha motivación que tú tengas, mucha seguridad en ti mismo, mucha confianza, no vas a llegar. Entonces, entra en juego el ser realista, ¿no? Es decir, ¿cómo te pones esas metas realistas? Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Sí, también es verdad que a nivel empresarial lo que ayuda muchas veces, que poca gente lo hace, es ponerlo feo primero, ¿no? Y decir, pues por ejemplo, tú puedes plantear esa meta y decir, a ver, sé que va a ser complicadísimo conseguir, pero bueno, es que esto no es una inversión segura, esto es una inversión de alto riesgo. Entonces, tú también se lo puedes plantear así. Nosotros soñamos con llegar a la luna, igual no lo conseguimos, pero si lo conseguimos vas a flipar con el retorno. Entonces, también puedes plantear cosas así, ¿no? Eso depende del tipo de inversor o del tipo de empresario que seas y de tus circunstancias y de lo que persigas, claro. Ahí está la contrapartida, ¿no? De que muchos dicen dispara las estrellas, ¿no? Para llegar a la luna, ¿no? Sí. Entonces, claro, es que todo esto es teórico. Luego, cuando te pones desde el punto de vista práctico, no es tan sencillo. Es decir, voy a ponerme de objetivo facturar 10 millones para quedarme en 5. Pues que a lo mejor no llega ni a 1. Sí, no, es que al final no es tanto la meta, sino como la persona. Y esto se ve en los business angels, ¿no? Que es lo que dicen siempre. Dicen, a ver, el proyecto puede estar fenomenal, pero yo tengo que ver quién es la cabeza, ¿no? Tengo que ver quién está detrás de eso. Y eso es por algo. Eso es porque al final lo que predice el éxito con mayor certeza no es el proyecto, no es la planificación,
es la persona que lo va a ejecutar. Y la gente, sobre todo la gente pobre, se preocupa muchísimo porque no le roben sus ideas, porque no tal. Y al final lo que más importa es la ejecución, es la capacidad que tengas de acción. ¿Cuánto tiempo llevas con esa idea en mente que es maravillosa y no has movido un dedo? ¿Sabes? Ya han podido pasar años. Entonces, al final es eso. Por eso hago tanto hincapié en la confianza. Es que lo que necesitas es moverte. Y cuando te empiezas a mover, pues aparecen ya ese tipo de herramientas, aparecen las resiliencias, que te vuelves mejor. Estás en un camino de esfuerzo y si tú interpretas las cosas malas que te van pasando no como fracasos, sino como etapas de aprendizaje y de crecimiento, al final lo vas a conseguir porque es que no te queda otra. Y en el camino te vas a transformar en una persona diferente. Pero al final todo empieza por lo mismo, que tú tengas la confianza suficiente para estructurar tu vida de una manera atractiva y que no empieces perdiendo la partida en el primer minuto porque eliges eso, ser el árbol en la función. Aquí vino un inversor, que de hecho es uno de los vídeos del canal, que él a la hora de valorar los proyectos no se quedaba tanto con el proyecto en sí. Es decir, él lo valoraba, pero lo que más valor y más hincapié hacía era en la persona. Es decir, en la persona que gestionaba ese proyecto y en la capacidad de ejecutar que tenía esa persona. Si veía que no tenía cierta confianza o cierta capacidad de ejecutar ciertas acciones, directamente lo descartaba por muy bueno que fuera el proyecto. Bueno, pues me imagino que le irá muy bien a ese hombre. Sí, de hecho, ya va a levantar la segunda ronda. Entonces, él siempre decía que pone mucho foco en la persona, ¿no? Entonces, aquí hay también una palabra que se suele poner muy de moda y es procrastinar. ¿Cómo podemos derribar esa barrera? Porque yo, por ejemplo, lo soy. A ver, todos en algún momento lo somos, ¿no? Pero lo importante es que en aquellas cosas que para ti son relevantes, que no procrastines. O, por ejemplo, voy a poner ejemplos absurdos, pero es como mejor se ve todo. Tienes un hijo, empieza a llorar, pues eso, porque tiene hambre y tiene 2 meses. ¿A que no procrastinas, no? No te queda de otra. No te queda otra. Pues es eso, al final es darle la dimensión lo suficientemente grande a lo que tú quieres hacer para no procrastinar. Y si no, tal vez es que no lo quieres lo suficiente o no estás lo suficientemente incómodo con la situación que tienes. Que probablemente si haces ese análisis, esa pereza y esa procrastinación sale en esos momentos. Cuando no estás con el foco adecuado, cuando no tienes la mente suficiente afilada en lo que tú quieres hacer. O el proyecto donde te motiva lo suficiente o lo que sea. Siempre va a salir ahí. ¿Cuál es el peligro de una confianza mal gestionada? Pues es eso, que te vuelvas un arrogante. Que al final creas que todo lo que has construido tú, otra gente pues jamás podrá hacerlo y que dejas de ser un aprendiz. Yo creo que eso llega un momento que eso puede llegar a suceder, ¿no? Pues porque empiezas a ver que tu reputación es muy elevada, ¿no? Que los demás te ven muy bien, tu identidad cambia, pero es importante eso, que tengas los pies en el suelo y que te rodees siempre de gente que es un poco mejor que tú. ¿Cómo podemos gestionar esa reputación? Porque yo conozco a gente que ha estado, sobre todo en redes sociales, desde 0 a 1000. O sea, a 1000 me refiero a que vayas por la calle y todo el mundo te pare. ¿Cómo gestionas esa reputación para que no, primero, ni dañe tu ego ni entres en depresión? Que hay mucha gente que entra en depresión porque pierde el anonimato. Pues yo creo que es importante en los círculos primarios que tú tengas, ¿no? Pues, por ejemplo, el rol que sigues teniendo en tu familia, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tú llegas a esa situación, me imagino que tu situación económica habrá cambiado, ¿no? Si no, tener fama y no tener riqueza, creo que debe ser lo peor del mundo, ¿no? Tiro del pie. Y entonces, sí que es importante eso, seguir rodeado de la gente que es, pues eso, de tu familia y ver que sigues siendo la misma persona y que sigues teniendo el mismo rol, aunque probablemente seas más proveedor y sí que es verdad que hasta tu familia te va a tratar un poco diferente, ¿no? Porque es imposible que la gente no cambie ante una situación tan grande como la que tú cuentas, ¿no? Pero bueno, que al final tus padres van a seguir siendo tus padres, tus hermanos van a seguir siendo tus hermanos y esa situación te puede ayudar a tener los pies en la tierra. Pero otra cosa que también ayuda mucho es no ser el pez más grande de la pecera y moverte a otros entornos que te devuelvan la humildad. Y que no solo a nivel económico, sino a otros niveles, ¿no? Pero a nivel económico también. Y ver que hay gente que aún lo hace más grande y que sabe
no el doble que tú, es que te hace parecer un ignorante, ¿no? Seguir teniendo la ventana abierta de la curiosidad para ver que hay gente que no te pueden seguir enseñando cosas, yo creo que es importante. ¿Tienes que tener siempre el rol de líder? A ver, depende de tus objetivos, ¿no? Es que, de hecho, tú puedes tener un rol de liderazgo, pero que a veces quieras delegar, ¿no? Y hay diferentes tipos de líderes. Y hay un liderazgo que puede ser más pasivo y que dejas hacer. Depende del objetivo que tú tengas, ¿no? Y depende también del contexto. Tú puedes ser un líder a nivel empresarial, a nivel profesional, con tu equipo, y luego no llevar los pantalones en casa. Ya. Que a ver, que realmente, por lo general, la gente que tiene confianza y liderazgo, sí que es verdad que es capaz de exteriorizarla en diferentes ámbitos, ¿no? Pero bueno, es eso, depende del objetivo que tú tengas. ¿Cómo podemos recuperar la confianza después de un fracaso o de una mala inversión? Pues yo creo que antes tú contabas que habías tenido problemas de haberte excedido en confianza, ¿no? Y me imagino que incurriste en falta de preparación para alguna cosa porque creías que con todo tu trabajo previo pues ya ibas a capear la situación. Y yo creo que ahí tienes la respuesta, ¿no? Que supongo que ahora estás mejor de lo que estabas en ese momento y que ninguna de esas situaciones te han hundido, sino que te han hecho mejor. Y que ha sido mejor cagarla en esos niveles que no ahora. Entonces, por suerte, el desarrollo y el crecimiento siempre tiene estas etapas donde nos permiten tener estos daños controlados, ¿no? Si nosotros entendemos que eso ha sido, pues eso, un error en el que hemos incurrido y que nos va a hacer mejores y que podemos aprender y que tenemos esa autocrítica para responsabilizarnos de lo que ha ocurrido, pues te va a hacer mejor. Si tú crees que ese error, ese fracaso no tiene nada que ver contigo y que ha sido fruto de las circunstancias y que la gente es muy mala y que no me valoran y tal, pues te va a ir mal. Entonces, al final, volvemos a lo que hablábamos antes. Es una cuestión de narrativa, es una cuestión de cómo percibes tú las cosas y cómo las interpretas y qué haces con lo que te ocurre, ¿no? Y eso es la diferencia entre gente que va teniendo problemas y que al final pues no sale de ellos y gente que a través de esos problemas crece. Yo pienso que el tiempo, ¿no? Te dicen, ¿no? Que el tiempo lo cura todo, ¿no? Pero ¿cómo podemos sobreponernos ante cualquier tipo de pérdida, ya sea económica, emocional, familiar? Bueno, esto ya sí que es más difícil porque, a ver, hay pérdidas de las que no te puedes recuperar porque hay cosas que a nivel personal, Sí. hay cosas que no son, para las personas no son replicables, todos somos únicos. Entonces, al final, por eso es importante tener presente el memento mori, no solo para hacernos mejor, sino para vivir en el presente y disfrutar lo que tenemos. Porque luego sí que es bonito cuando te empiezan a faltar tus personas mayores, mirar hacia atrás y decir, ostras, pues disfruté de lo que tenía, ¿no? Y entonces es eso, tienes una narrativa agradable y te ayuda a sobrellevar la pérdida. Lógicamente, pues, no sé, sí que había una peli muy, muy extraña de un griego de estos, que se llama Alps, donde va de una empresa que cuando fallece un familiar, como que tienen a personas que cogen y los meten en la casa y empiezan a ejercer, pues imagínate, el rol del abuelo, ¿sabes? Entonces, como todo eso sería muy macabro y por suerte no lo aceptaríamos y no podemos implantar a las personas, que eso es algo muy poderoso porque todos tenemos una marca personal única. Nadie nos puede replicar. Entonces, eso tiene algo positivo, que es eso, que somos individuos únicos, pero claro, eso nos hace irreemplazables. Entonces, ante ciertas pérdidas, pues te queda vivir con ello y ya está. Lo importante es que seas capaz de estar presente para disfrutar lo que ahora tienes, para que cuando lleguen esos momentos tengas una narrativa agradable y puedas decir, oye, pues estoy contento con cómo viví aquella época de mi vida, ¿no? Es que yo creo que no hay nada más bonito, ¿no? Que el que tú llegas a esos momentos de la vida, ya finales en el que digas, hostia, pues lo he vivido todo, ¿no? He disfrutado mucho el camino y que tenga lo que tenga que pasar, ¿no? Es como había aquí una persona que hemos entrevistado que decía que ya estaba de paso, que ya había cumplido, bueno, había superado un cáncer, tal, y que económicamente le iba muy bien, lo hizo muy bien, ella muy bien, ha disfrutado todo, y dice, yo ya estoy aquí de paso, yo lo único que, mi única motivación, es una persona más o menos mayor,
mi única motivación aquí es ayudar a la gente. Entonces, llegar a ese estatus o llegar a ese clima tiene que ser bastante bonito. Sí, es que de hecho a la gente que le termina yendo muy bien, al final lo que les queda es eso. Porque tú al final estás persiguiendo el objetivo, ¿vale? Y consigues el objetivo. Y consigues todo lo material asociado al objetivo. Claro. Y ves que no es eso. Que realmente era el proceso y decir, ostras, pues cómo fui sorteando todos estos obstáculos, la persona en la que me he convertido, cómo afronté estos miedos. Y es ese orgullo y esa, pues eso, esa sensación de control de lo que te va ocurriendo y esa responsabilidad. Y al final eso es lo bonito y es lo que merece la pena. Y yo me imagino que cuando llegas ya a tener esa tranquilidad de que has conseguido, pues eso, a nivel económico, todo lo que te planteabas, al final lo único que buscas es, ya he ayudado a mi familia, ya he ayudado a toda la gente que tengo cerca, es seguir haciendo el bien en el mundo y ayudar a los demás, que eso al final tiene que ser súper gratificante. ¿Cómo podemos automotivarnos para seguir adelante en esos momentos en los cuales todo está cuesta arriba, ¿no? Como hay momentos en la vida en el que piensas, te vas autosaboteando y vas diciendo, hostia, aquí hay una piedra, no salgo de una cuando entro en otra, he salido de otra y ahora vuelvo a entrar en otra. ¿Cómo podemos dejar de autosabotearnos de esa forma? Es que, a ver, hay gente que sí que tienen... Aquí sí que es cierto que, bueno, que sí que hay como evidencia de que hay ciertas personas bueno, que tienen una fortaleza mental Claro. y una facilidad para ellos mismos, ellos solos, poder salir de esas situaciones, ¿no? Que ante los problemas, ante la incertidumbre, ante esos momentos difíciles, se crecen. Sí. Hay gente que sí que tiene, pues eso, esos recursos, que se tienen, parece ser, una parte de base genética, pero bueno, luego también hay también mucha ambientalidad, aunque no siempre es fácil de medir, ¿no? Y es difícil registrar cómo se ha construido ese recurso mental. Entonces, no todo el mundo es capaz de salir de esas situaciones él solo, pero todo el mundo es capaz de salir de esa situación. Entonces, yo por eso ofrezco los correos de manera diaria. Tal vez no todo el mundo tenga la implicación o los recursos para decir, me gustaría trabajar con Pablo. Pero sí que tienen el recurso gratuito de una persona que le va a ir dando ese kit de herramientas poco a poco, diariamente, para ir cambiando su modelo mental y tener pues esa serie de herramientas para interpretar esas situaciones difíciles como oportunidades de crecimiento. Pero sí que es cierto que hay gente que no es capaz de hacerlo, que no son capaces de automotivarse, ¿no? Como dices tú, y salir ellos mismos, ellos solos de esa situación. O sea, nosotros nos construimos con las relaciones. Y si tú estás en una situación donde tú solo no puedes y tu ambiente, tus circunstancias, tus relaciones, por lo que sea, no te ayudan o no te ayudan lo suficiente, pues a veces tienes que buscar ayuda fuera. Sí, yo creo también que muchas veces dicen, no, somos los que nos rodeamos, ¿no? Es decir, las 3 personas o 4 personas con las que más te rodeas, seguramente puedas conseguir ese camino, ¿no? O lograr el camino que ellos están siguiendo, ¿no? Entonces, el tema yo creo, a la hora de emprender, ¿no? A la hora de invertir, todo el tema del networking lo considero algo fundamental. ¿Por qué? Porque también absorbes justo lo que tú dices, ¿no? Hay ciertas personas pues que tienen, creo que has dicho genéticamente, ¿no? Esa capacidad también de seguir adelante o de automotivarse. Y creo que como personas absorbemos también esa parte de este tipo de personas. Pero, ¿qué tanto de genética puede haber en algo así como tú comentabas? A ver, no sabría darte un porcentaje, pero sí que ocurre con muchas habilidades que dices, es que este tío parece que lo tiene de forma natural. Y, a ver, luego sí que es verdad que hay mucho mito alrededor de esto, ¿no? Porque, vale, hay gente que sí, que tiene unas condiciones, por ejemplo, en el deporte se ve de forma muy evidente, ¿no? O sea, sí. Que hay gente que dice, ostras, que se apuntan 4 colegas al gimnasio y es que uno se pone hecho un monstruo en 2 meses y los otros siguen igual, ¿no? Y haciendo la misma rutina. O sea, la genética está ahí y la genética importa. Tampoco voy a contar mentiras, no todo es ambiente y lo que decía antes, un tío que mida 1,50 no va a poder llegar a la NBA, lo va a tener complicadísimo. Aquí es importante que nosotros que nos conozcamos a nosotros mismos y que interpretemos esas señales como, bueno, como dicen, hay que leer el mercado, ¿no? Hay que escucharlo. Entonces, esto es un poco lo mismo. Probablemente, a lo largo de tu vida vas a ver que hay ciertas habilidades que muy rápidamente o ciertas actividades
te son reforzadas, ¿no? Y dices, ostras, pues yo tengo facilidad para esto. Esa individualidad que nosotros tenemos es muy interesante porque ayuda a que cada uno podamos ofrecer lo mejor de lo que tenemos, ¿no? Pues esas personas que tengan esa facilidad para el deporte, pues pueden entretener a un montón de personas haciendo ejercicio, practicando deportes. Luego puede haber gente que tenga facilidad, pues, yo qué sé, a nivel matemático y puede ayudarnos a construir, pues, puentes muy seguros o a llegar a la luna o lo que sea, ¿no? Es importante que escuchemos la persuasión social que recibimos cuando hacemos cosas que se nos dan bien y empecemos a analizar, pues, cómo podríamos ayudar a los demás a través de esas virtudes que nosotros tenemos. No tenemos que pensar en lo que nos falta, sino tenemos que centrarnos en qué cosas son nuestras fortalezas, nuestras virtudes y cómo podemos impactar al mundo con ellas, cómo podemos ayudarlos. Entonces, en el momento que tú no empieces a pensar en cuál es tu pasión, sino en cómo puedes ser más útil para los demás, al final te sientes, tu autoestima crece, tu identidad crece, tu reputación crece, que te haces una persona mejor y estás ayudando más al mundo, ¿no? Entonces, muchas veces nos emperramos con sueños y con pasiones y al final son quimeras que nos alejan de realidades más factibles donde podríamos ayudar a las personas a través de nuestros talentos naturales. Lo que pasa es que estamos muy desconectados de quiénes somos. Diferencia mucho autoestima de confianza. Y me has dicho antes, has explicado la diferencia entre una y otra. Para mí es que me cuesta verlo. Es decir, yo sigo viendo la autoestima y la confianza en el mismo saco. Vale. La autoestima al final no es la... ¿Cómo decirlo? La autoestima nos sirve como un termómetro social, ¿no? Y la confianza es diferente. La confianza es, yo tengo la certeza o las creencias de que puedo lograr algo. Y la autoestima es como un termómetro que nos dice, en esta situación social has hecho algo mal. Entonces tu autoestima va a estar baja. Y va a estar baja para que reconduzcas tu conducta en ciertas situaciones sociales para que tu identidad siga preservada. A ver, son conceptos psicológicos que son parecidos y que a veces cuesta diferenciarlos. Pero te voy a poner un ejemplo. Tú, por ejemplo, puedes ser un narcotraficante de muchísimo éxito. O sea, eres un tío con mucha determinación, con mucha valentía. O sea, en lo tuyo, bueno, es hacer una actividad maligna, ¿no? Pero eres buenísimo. Y te notas con una confianza de acero, ¿no? Y te notas muy capaz y eso, y eres muy efectivo. Pero puedes tener esa confianza para hacer todo eso, pero puedes tener la autoestima por los suelos porque, pues imagínate, tu madre no está orgullosa de lo que haces y no paran de reprimírtelo a la gente que te quiere. Y has construido, pues, ese imperio de recursos materiales y de mal y eres buenísimo y eres una persona con mucha confianza y mucha vehemencia a la hora de expresarte y todo lo que quieras, pero no tienes la autoestima saneada porque no estás orgulloso de lo que haces. Vale. Entonces, yo creo que con este ejemplo se entiende mejor. Sí, lo entiendo. Me viene ahora el aspecto de ligar, ¿no? Es decir, cómo mejoramos esa autoestima para conseguir cierto éxito, pues, a la hora de relacionarte con personas, de relacionarte en cierto entorno social. Vale, es que, claro, ahí lo que no habría que mejorar es la autoestima, porque la autoestima va a ser la consecuencia de lo que tú hagas. Lo que habría que mejorar es tu confianza, porque a través de tu confianza vas a ser capaz de movilizarte y de emprender acciones que al final, cuando tú socialmente te comportes de forma más calibrada, ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta a veces ver First Dates porque ayuda muchísimo a entender la psicología y la psicología de ventas, ¿no? De cómo nos relacionamos, de qué confianza tiene una persona u otra y cómo impacta a una persona que desde el primer momento lo ves con una decisión y a otra que lo ves que duda mucho, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes confianza, vas a llegar de una forma, te vas a presentar y tu resultado probablemente sea positivo. Como va a ser positivo, tu autoestima va a subir. Porque vas a decir, ostras, pues mira, he impactado positivamente en la gente y he sido recompensado, ¿eh? Entonces, ahora ponemos la vía negativa, ¿no? Llega una persona sin confianza, que se ve mucho y se nota enseguida, porque es lo que digo, cómo tú te ves, la mentalidad que tú tengas, al final se refleja en tu conducta. Y puede que el tío lo haya ocultado más o menos bien,
pero al final se notan los detalles. Y cuando van a decirse si van a estar juntos o no, muchos intentan adelantarse. Oye, ¿qué tal te lo has pasado? Como para preparándose ante el golpe. Sí. Y si tú estás seguro de ti mismo, pues te va a dar más o menos igual el resultado. Querrás que te diga que sí, pero sabes que si no va a ser esa chica, va a ser otra. Porque no estás necesitado, porque confías en tu capacidad de generar nuevas oportunidades. Que esto vale con las chicas, vale con los negocios, vale en general, ¿no? Entonces, esas personas que no tienen confianza se les nota en esos detalles. O antes de que digan el veredicto, bueno, espero que al menos te lo hayas pasado bien. Al menos. ¿Cómo que al menos? ¿Sabes? Que es una tortura cenar contigo. ¿Sabes? Cuando te dan hasta el dinero en el programa para que pagues. ¿Sabes? O sea, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Es un servilismo que se refleja porque tú te sientes inferior. Y las chicas al final tampoco se ponen a hacer matemáticas. Simplemente tienen esa intuición y dicen, ostras, este tío en esos detalles estoy infiriendo todo lo que es, ¿no? Es eso. No tenemos que trabajar la autoestima, sino que la autoestima va a ser el medidor de cómo nos estamos comportando socialmente, ¿no? Si tú vas con confianza como el primer tío, pues al final vas a ser recompensado socialmente y vas a tener una autoestima alta. Vale. Que aún así luego puedes cagarla en otra situación porque te pasas de gracioso con muchísima confianza, pero la gente te dice, tío, ¿de qué vas? Y dices, ostras, se me ha ido, ¿no? Claro. Y la autoestima baja. Pues mejorar tu confianza entiendo que puede conllevar automáticamente a una mejora en ventas. Sí, claro. Sí, totalmente. Es que al final es lo mismo. Tú, si ofreces un servicio y vas con ese servilismo y le dices pues eso, al potencial cliente, bueno, por favor, estudia esto, espero que al menos te podamos ayudar en algo. Al final se va a notar en esos detalles que estás necesitado, ¿no? Y al principio es difícil tener esa confianza, pues porque tal vez estás necesitado de verdad, ¿no? Claro. Tienes que hacer ese trabajo interno de confiar en que lo que estás viviendo es una fase inicial de un éxito futuro, ¿no? Ir como construyendo ya esa narrativa de, vale, bueno, yo estoy aquí, pero yo tengo un servicio muy potente con el que puedo ayudar a muchas personas y, de hecho, incluso puedes llegar a decir, ostras, es que esta gente tiene la suerte de que me puede contratar ahora a un precio muy bajo, ¿no? Entonces, si tú vas con esa narrativa de yo soy un tío que ofrezco un servicio evidentemente bueno, que le puedo cambiar la vida, pero claro, no tengo aún la confianza, la experiencia suficiente, pues no puedo ofrecer unos precios elevados. Lo que sí que puedo hacer es venderlo sin servilismo, porque esas personas que contacten conmigo están teniendo la suerte de conocer un Pablo Castro en una versión inicial donde me pueden conseguir por un dinero que dentro de 5 años es que igual no se lo pueden permitir, ¿no? Sí. Cambia mucho la óptica desde cómo enfocas una posible venta, si tienes confianza o si no la tienes. Danos un último consejo para esta persona que carece de confianza y quiere mejorar su vida gracias a esta cualidad. Que sepa que es posible. Eso es lo más importante. Que entienda que la situación que tiene ahora es eso, es una fase inicial. Aunque tenga 50 años, puede que esté despertando ahora, puede que nadie le haya dicho nunca que su vida puede ser diferente. Puede que le hayan asignado el rol de árbol en la función de Navidad, o puede que haya sido él el que haya cogido ese guión. Da igual cuál sea su historia, pero que puede cambiar. Eso es lo más importante. Y que entienda que en función del nivel de confianza que él tenga, va a conseguir una cosa u otra. Porque se va a proponer objetivos y va a pensar en cómo puede conseguirlos. No si son para él o si no lo son. Y si tiene problemas para conseguir alguna de estas dos cosas, para creérselo y luego para estructurar algunas metas ambiciosas, que empiece en sobradamente.com, que meta su correo y que recibirá esos correos incómodos, pero que van a plantar semillas que van a cambiar su vida. Eso es divino. Hasta aquí hemos llegado. Te agradezco mucho la charla y te decía, ¿no? Al final vamos a probar una temática que parece que es muy interesante. Y nada, te agradezco que hoy es importante decir que es sábado en un mes de agosto y aquí estamos grabando. Bueno, hemos dicho que lo incómodo es lo que trae resultados, ¿no? Pero bueno, ha sido comodísimo estar contigo, Raúl. Yo también te agradezco el esfuerzo, que al final es sábado para los dos, y que ha sido un placer, la verdad. Es un proyecto muy chulo y estoy convencido que te va a ir bien. Muchas gracias.